buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos al tercer capítulo de la temporada y hoy os traigo un tema que tenía muchísimas ganas de hablar. A mí me impactó cuando leí sobre él. De hecho, lo estudié en psicología fisiológica. No sé si he dicho bien el nombre de la asignatura, la verdad, hace ya 2 años o así, pero me impactó. No podía no estar en este canal y más cuando yo quiero dedicarme a la sexualidad y a lo que es el género también, por supuesto, aparte de la terapia de parejas, ¿no? Es una forma también de abrir un poco el melón de la transexualidad. Me parece un tema súper importante que abordar y conlleva otros mini temas por detrás. Es primordial que esté esto aquí, un poco para dar introducción a lo que en capítulos más tarde será hablar de ello más en profundidad. Os traigo el caso de David Reimer. Si ya habéis oído hablar de este caso, quedaros para escucharlo igualmente otra vez, ¿no? No, pero y si no, estás aquí, vamos a ello, os voy a explicar qué pasó. Vale. Años 60, más bien 65. Nacen 2 gemelos, Bruce y Brian. Ay, que me da la tos. Estos, la madre les detecta fimosis, tienen problemas así para orinar, así que van a entrar en una intervención quirúrgica que, por desgracia, para uno de ellos acabaría en una ablación. Ablación, bueno, que fue fatal la intervención y se quedó sin pene. A Brian no le pasó, le pasó a Bruce, porque fue el primero, básicamente, ¿no? Fue una desgracia. Usaron una cosa, fue una intervención que no debería ni de haber sucedido, porque normalmente usan bisturí y usaron una aguja eléctrica, una cosa que no debería ni de haber pasado. Y se quedaron hechos polvos los padres y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque por aquel entonces veían súper importante tus genitales para la identidad y para un desarrollo normal, ¿no? Y veían que su hijo iba a acabar desgraciado por completo. Lo que no sabían es que la ruta que escogieron sería muchísimo peor. ¿Qué pasó? Descubrieron a John Money. John Money era un psicólogo especializado en sexualidad. Trabajaba, experimentaba con niños intersexuales, operándolos quirúrgicamente y enseñándoles una nueva identidad de género, básicamente, ¿no? Ahora hablaremos mucho más en profundidad de John Money. Pero básicamente él creía en el poder de la crianza para crear una identidad de género, quitando lo genital. No nos importaba mientras hubiese una buena crianza y los sujetos intersexuales con los que poder tratar les venía muy bien, porque si bien tenían las 2 características, los 2 caracteres sexuales, podíamos quitar uno mediante operación y luego enseñarles. Él creía en el concepto de tabula rasa, ¿no? Un bebé es neutro hasta que se le enseña a ser de una determinada forma, ¿no? El tema, pues, es que vieron una buena salida con él y John Money se frotó las manos y dijo, ostras, el caso de mi vida. Tengo 2 gemelos, uno de ellos hay que educarlos de una forma y encima tengo un sujeto control, que era, en este caso, Brian. Dijo, ya está, así voy a poder demostrar mi teoría. Acabó, spoiler, fatal. ¿Qué pasa? Pasan los meses y, deciden bautizar, por así decirlo, a Bruce, como Brenda a los 17 meses, sometiéndole a una operación, a estrógenos, obviamente pues estirpándole, ay, no sé si lo he dicho bien, la operación quitándole los testículos y todo, pues para que fuese una niña. Y la única condición era que no tenían que mencionar nada de esto, tenía que ser una crianza puramente basada en tratar a uno como niña y tratar a uno como niño. Literal, como si aquí no hubiera pasado nada, si no, todo el resultado sería el garete. Todo, y nada habría servido. Entonces, imaginaros el peso de los padres, esto debe de ser una locura. Conforme pasaron los años, esto fue oficial en 1967, pues en el 75, él ya empezó a redactar su artículo, su experimento y lo dio como exitoso, ¿no? A pesar de que no tenía esos resultados que realmente esperaba, ¿no? O él se quería hacer como el que no, en plan, se hace la que no, ¿sabes? Bueno, la madre veía cómo la niña, Brenda, tenía comportamientos de dominancia y tenía comportamientos rebeldes, ¿no? Creo que la madre encubría mucho todo esto porque a John Money, no se lo decía tal cual y le decía que era obediente, que era callada y que tal. Un poco como para, aquí no ha pasado nada, voy a hacer como que no está pasando nada, ¿no? Y a lo mejor eso fue lo que le hizo ver a John Money pues que todo iba bien. Pero bueno, tampoco me lo creo porque básicamente en las consultas
trataba con los dos gemelos y estaban más que incómodos, luego veremos por qué. Pero él dijo, esto está siendo un éxito, la madre me dice esto, yo no veo nada raro, no los estoy manipulando para nada en las consultas, así que vamos a dar por exitoso mi experimento, ¿no? Tengo razón, soy la caña. Pasaron los años y con 13 años, bueno, Brenda se estaba volviendo loca, volviendo loca. Había sufrido mucha humillación, se sentía muy sola, no entendía qué estaba pasando. Y cuando ya le dijeron los padres que a lo mejor había que intervenir para una operación quirúrgica, en plan, pues construirle pues un nuevo aparato, yo qué sé, en plan, es que no sé cómo decirlo para que no se me tache en YouTube porque no sé ni qué se tacha ni qué no, ¿no? Pero básicamente construirle un aparato sexual femenino, aunque no sea funcional, pues se tiraba de los pelos. Ya estaba incomodísima con los senos, porque los estrógenos estaban dando su resultado encima con la, iba a decir, no me sale ahora, con la pubertad, etcétera, pues estaba más que incómoda. Ya con eso planteó seriamente la idea de suicidarse, hasta tal punto de que los padres dijeron, vale, ya está, basta, ante todo, tu salud. O sea, dejaron de ver a Moni, preferían la salud de su hija, su hijo, y le contaron toda la verdad. Imaginaros el momento, o sea, imaginaros ser David. Se puso el nombre de David y empezó su nueva vida. Imaginaros ser David y pensar, wow, ¿qué ha pasado durante todos estos años? ¿Cómo es posible? Es que yo lo pienso y me quedo traumatizada. Es un caso realmente, un experimento realmente muy duro. El caso es que luego, conforme pasaron los años, entró en tratamiento hormonal, otra vez al revés, básicamente. Empezó a verse mejor. Tuvo épocas peores, quiso suicidarse antes de los 20, pero bueno, conforme pasó el tiempo empezó a ser un referente para el colectivo trans, que bueno, esto es un poco, entiendo que sea un referente, pero por otro lado es que ha sido un transexual forzado. Entonces, bueno, pero lo entiendo, ¿no? Fue un apoyo para muchos de ellos, eso sí, obviamente. Y llegó a ser padrastro de 3 bebés muy bonitos, junto con una mujer genial, y llegó a vivir feliz una temporada, pero bueno, su hermano, Brian, que había sido desplazado, entró bastante en depresión y murió de una sobredosis con 36. Y luego se separó, le dejó la mujer al poquito tiempo, resultando en que 2 años más tarde David se suicidaría con 38 años. O sea, acaba muy mal todo esto. Es horrible cómo acaba, como una simple decisión, la madre solamente quería lo mejor para su hijo, como una posible decisión puede generar todo eso por el resto de tu vida, ¿no? Y también más, pues porque las cosas que se hicieron, las cosas que se experimentaron fueron sin ninguna ética y todo con un fin experimental. O sea, es que fue una locura de experimento. El caso es que ahora voy a contaros un poco más qué pretendía Moni, quién era Moni, qué hacía, qué pensaba, ¿no? Vamos a desarrollar todas estas ideas de género, de construcción, constructivismo, biologicismo. Bueno, aquí hay 2 paradigmas claros. Aquí en el experimento podemos ver cómo sí que hay una fuerza innata, una fuerza biológica, a hacer unas determinadas cosas, a ser de una determinada forma y no de otra. Podemos extraer eso, pero hay muchas más movidas detrás de todo esto que ya iremos viendo. Y se enfrentan 2 paradigmas, el biologicista y el constructivista, aunque Moni no se quiere considerar constructivista, sino más bien determinista, sociocultural, ¿no? Creo que se dice, creo que lo he apuntado así. Sí, un poco porque estaba más acorde con la definición de cómo entran en interacción la cultura, la sociedad, en la creación de la identidad. Frente a el más destacado biologicista de este panorama, del tema de la sexualidad, Robert Stoller, que estaba muy en contra de John Money, ¿no? John Money era un binarista excesivo, o sea, él creía en la identificación de o hombre o mujer. Está muy bien que pusiera sobre la mesa la idea de la identidad de género. Bueno, la puso sobre la mesa, pero no fue por él creada propia, sino que él pues la promovió, ¿no? Está muy bien, pero era muy limitante, o una u otra, y veía en los sujetos, en los bebés intersexuales, defectos, veía que no podían ser así, no podían estar en ese limbo, tenían que clasificarse, o sea, no veía que fuese algo normativo, veía que tenía que ser algo que se reparase, y de ahí que operase en una intervención quirúrgica. ¿Y por qué el cambiarle el sexo? Él decía que no te tienes por qué identificar, no eres el sexo con el que naces, sino con lo que te identificas luego. Eso estaba muy bien. Pero no, era porque luego, o sea, como te digo, es que hay tantas ideas que luego han seguido algunas personas que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que él decía básicamente es que no importaba el sexo con el que nacieras, sino importaba el género con el que se te inculcase. Entonces, a ver, ¿cómo explico esto?
Me estoy yendo, espérate, estoy perdiendo el hilo, es que son tantas cosas que no quería chillar tampoco. Pero básicamente él intervenía en estas operaciones porque pese a que no le daba importancia a los factores biológicos para explicar el comportamiento, sí que le daba mucha importancia a lo que era el genital para el reconocimiento de la identidad. Entonces, por eso metía tijera y hacían operaciones quirúrgicas y de cambio de sexo, y en sujetos intersexuales, pues hacía esto. Primero te quito un sexo, por así decirlo, te dejo en uno, pum, elegimos, y luego te crío de esta forma. Y luego vamos a configurar esta crianza, vamos a enseñarte a ser de esta forma. Te catalogo, te clasifico. Esto que dio resultado, a intervenciones, múltiples intervenciones de este estilo con cero ética. Se siguen haciendo este tipo de intervenciones hoy en día, tengo entendido por lo que he leído en un artículo no de hace mucho. Entonces, un artículo que este sí que es de los artículos largos, no de los cortos, ¿eh? Entonces, es una puta movida. No quería decir la palabrota, mierda, lo siento, mamá. Pero el tema es que se sigue perpetuando gracias a los estudios de John Money y se piensa que es la forma correcta de operar. Se piensa que hay que clasificar. Muy bien está la idea de que no te tienes por qué identificar con tu sexo al nacer, que no es lo que tú eres, pero no se lleva por el buen camino, se lleva por el uno y otro. Y encima perpetuó los roles de género. Si es tranquila, si es obediente, si es tal, es niña. De hecho, cuando la madre le decía, está tranquilita, es ordenada, es calmada, tal, bien, lo estamos haciendo bien. Entonces Brenda está haciéndolo bien, es una niña, muy bien, esto está funcionando. Perpetuó los roles de género distinguiéndolos, y yo no creo que tuviese eso, ningún trasfondo positivo para nada. O sea, que es que lo que parece en un primer momento, lo que él establece en primer momento como la transexualidad, para mí la transexualidad se va por otro camino totalmente distinto, pero por completo. En fin, los experimentos que también realizaba a nivel quirúrgico, era parte de eso, en la propia crianza, en las reuniones que tenía con los nenes y todo, les enseñaba fotos de los adultos copulando entre sí, les hacía palparse unos a otros los genitales para establecer la clara diferenciación sexual. Tú eres de una forma, yo soy de otra, ¿vale? Y usaba mucho los genitales como para reforzar la identidad de género. O sea, es que es como, bueno, en fin. Todo mal, es muy limitante, es muy binarista, es todo, bueno, ya iremos ahondando más en todos estos temas, pero básicamente para mí lo que es la transexualidad, muy bien, puede en origen haber venido un poco de el camino que abrió John Money con lo de que no tienes el sexo con el que naces, no identifica cómo eres, pero para mí no tiene nada que ver, estamos haciendo peras y manzanas. Los transexuales creo que tienen otra semilla, tipo, nacen y no están acorde con lo que ven, y John Money dice eso de los intersexuales, que es que nacen con otra condición totalmente distinta. Para mí no se mezcla para mí no tiene sentido una cosa con la otra. Y no sé qué vosotros opinaréis. Yo creo que estoy abriendo aquí un melón, pero un melón demasiado grande. Quiero ver qué opináis. Me estoy arriesgando a ello. Vamos a ver, vamos a aprender todos juntos y os lanzo unas cuantas preguntas. Esto confirmaría entonces que hay componentes biológicos que determinan ciertas conductas. En teoría, el experimento lo confirma. ¿Vosotros qué opináis? ¿Opináis que el sexo... No, que el género es natural, innato, o que se aprende, que viene a lo mejor del sexo? No sé cómo explicarlo. Yo sigo cuestionándome todo. ¿Creéis que existe realmente? ¿O creéis que es necesario abolirlo? ¿Creéis que la transexualidad es algo natural o que es algo que se aprende mediante el proceso de socialización, ¿no? Mediante esa enseñanza en sociedad, mediante la crianza de esos roles, de esa socialización, integración de los roles, ¿no? ¿Qué pensáis de todo este tema? Os lanzo por ahí las preguntas, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar ahí y que paséis una buena semana. Chao.